Buenas tardes nuevamente con ustedes, acá desde TLV1, Toda la Verdad Primero, al cual accedemos a la invitación del canal para dar charlas amenas, intimistas, conociendo la faz humana, el derrotero de los distintos caudillos argentinos y de toda la Confederación Argentina, de punta a punta. Hemos estado hablando de varios caudillos. Vamos a hablar de muchos más todavía que faltan, presentando aristas de ellos, por ahí desconocidas algunas, que nos pueden llegar a informar un poco más sobre la personalidad de todos estos caudillos. Bueno, estamos hablando de Guillermo Brown en la última charla. Como siempre, ahí la producción nuestra, Matías, gentilmente nos alcanza en el Zócalo, el lugar donde ustedes pueden acceder para buscar más información de todo lo que estamos charlando, el mensajero de la Confederación Argentina.blogspot, donde los invitamos a que buceen y busquen material. También en preguntas que quieran hacer, que después la producción seguramente me trasladará. Estamos hablando de ese grande, uno de los más grandes y más desconocidos personajes de nuestra historia, que ha sido escondida de su personalidad, ha sido escondido de su participación de la Confederación Argentina, omitida generalmente por los liberales y progresistas, toda su actuación durante el gobierno de Rosas, su fidelidad a Rosas. Estábamos diciendo en la última charla que cuando lo vinieron a semblantear, cuando estaba en el sitio de Montevideo, a irlandés aquerenciado aquí en nuestras tierras, lo vinieron a semblantear para que traicionara al gobierno de Rosas. Él dice que él defendía al gobierno legítimo. Él no defendía necesariamente a Rosas. Y si Rosas era el representante del gobierno legítimo de un país, él lo defendía y había dado su palabra de honor. Él les dice a esos emisarios copetudos que venían de Montevideo y que lo visitaban allí en los barcos, en las radas de Montevideo, donde estaba el sitio, dice: yo no lo hice gobernador, señores, a Rosas, sino los hijos de aquella república, y habiendo jurado defenderla mientras pueda, estoy en mi compromiso y con la bandera argentina al tope de esta división. Hago la guerra a un pabellón extraño que, unido al francés, la hostilizó antes de que yo pisara el Belgrano. El Belgrano era el nombre del barco en el que estaba Brown. Este supuesto testigo presencial, dice el general Paz, nunca se sabe quién. Estamos hablando del libro de Setembrino Pereda, un compendio de mentiras y falsedades infundadas y sin documentación. Él, lo que habla Setembrino Pereda, le dijeron, alguien vio, alguien escuchó y nunca no da documentación ni nombre alguno. Decía Paz que intentaron sagazmente llevarlo a Brown al terreno de la política, pero el viejo lobo, decía Paz, era inconmovible como una roca y no entraba en ese terreno. Es más, dice Brown, que yo voy a poner en conocimiento de mis autoridades de la Confederación Argentina, las maniobras de los comerciantes que habían subido a bordo para tratar de semblantearlo y que traicionara al gobierno de la Confederación. Por lo tanto, le pidió que se retiren, que no abusen más de mi indulgencia y que tengan bien a retirarse, a menos que prefieran ir en persona a verse con el general Rosas en Palermo. O sea, encima irónico Brown, como diciendo, si no se retiran, yo lo voy a mandar para que le hagan una visita a Rosas a Palermo, con las consecuencias que seguramente eso traería. Eso demuestra la fidelidad al gobierno de la Confederación de parte de Brown, que muy hábilmente la historiografía liberal argentina ha sabido esconder. Bueno, dice el general Paz que esta actitud del almirante lo dejó duro, pasmados a estos audaces emisarios, y que deprisa pusieron se pusieron de pie, y antes de retirarse rápidamente, estos emisarios le pusieron arriba de la mesa y en el barco una cantidad de vituallas frescas,
verduras, carne, aves y algunos lechones para regalo, ¿no es cierto?, a nombre del comercio extranjero, y que se lo ponía a disposición en pacífico presente a Brown y a sus marineros. Brown le replicó sin vacilar: nada, nada, señores, sus víveres han de estar envenenados y no quiero que mis muchachos perezcan. Realmente un federal de honor. Podemos decir que él representaba al gobierno, no sabemos si digamos, lo quería mucho a Rosas, sí, pero él era muy fiel al gobierno, había dado su palabra al gobierno de la Confederación y de allí era inconmovible. Lo mismo que para el general José Paz, que relata que un testigo anónimo, son todos testigos anónimos, tenían que disparar un dardo estos unitarios. Entonces, un testigo anónimo dijo que le había ofrecido a Brown dinero si dejaba de pertenecer, digamos, a Rosas, a obedecer a Rosas, sin dejar el pabellón argentino, que se le darían 200.000 pesos fuertes, dice el general Paz, para gratificar a la tripulación, y agrego yo por la traición que cometiera, ¿no? Eso lo agrego yo, no lo decía el general Paz. Observe el lector un detalle menor, que en lugar de dignificar a los supuestos comisionados de Montevideo, Paz lo deja en no muy buena posición y que muestra la calaña de la que estaban hechos. Según ellos, le daban a entender a Brown que la traición era solo contra Rosas, no contra el gobierno de la Confederación, y que si Brown aceptaba este convite, disfrazado de soborno, obviamente, no significaba con ello que abjurase de su nacionalidad y que eso sí, Brown podía seguir usando en sus barcos la bandera argentina. Lo mismo hicieron los franceses y los unitarios en su momento para captar la atención de Lavalle. Lo que pasa que el pobre Lavalle, ciego como era y falto de entendederas, por más que fuera muy valiente soldado, la cabeza no le daba mucho, era bastante limitado por lo que se ve, pisó el palito y entonces creyó lo que le dijeron. Bueno, la infamia mayor no puede conocerse. Dice Guillermo Maciotra, repetidas veces fue convocado por las autoridades de turno en el gobierno para dirigir la incipiente Armada Nacional, Brown. Durante 4 décadas prestó servicios, comprometió su patrimonio, formó una generación de marinos que se llenó de gloria en las guerras de la independencia, contra el Imperio del Brasil, campañas de corso, contra el avieso ataque de las flotas anglo-francesas a lo largo de muchos años. Conoció la gloria en la injusticia, pero conoció el reconocimiento del pueblo y la cárcel a lo que lo intentaron recluir. Sí, tuvo el reconocimiento del pueblo, pero yo me pregunto, el reconocimiento del pueblo, que obviamente por sus méritos navales que tuvo, ¿habrá conocido el pueblo todo lo que hizo por la nación, por su nación, por la Confederación, por la nación argentina? ¿O solamente las cuestiones marítimas, digamos, sin entrar en terreno político? Yo creo que el unitarismo, como hace siempre, en los grandes hombres que no puede ocultar, como Brown, bueno, lo maquilla poniéndole virtudes, digamos, ciertas virtudes que fueron importantes, pero no la de la faz política, que tenía que ver con la soberanía política, económica y naval, y esconden todo eso, ¿no es cierto? Esconden todo eso. Peredas, este mentiroso, autollamado historiador, tiene sus libros escritos, ¿cómo que no? Con el unitarismo y el liberalismo siempre se dan la mano, siempre hay un buen... a esta gente siempre están bien pagados, por los gobiernos de turno. Pereda dice que se le ofreció a Brown al comienzo del 38, de 1838, traicionar a Rosas para pasarse a la fila de enemigas. Pero no pudo hacerlo por cuestiones de tiempo. Fíjense lo que dice este septembrino Peredas, que lo quería traicionar, pero que no lo hizo por cuestiones de tiempo. Omite totalmente septembrino Peredas todas estas cosas que acabamos de hablar, todas estas respuestas que se le dieron a estos copetudos que venían de Montevideo, que bajaron al barco,
lo que dijo Paz, pero no pudo hacerlo por cuestiones de tiempo. No aclara mucho por qué, tampoco Septembrino Pereira es esto. Brown, ¿cómo respondió a todo? Dice Maciotra. En 1838, el presidente del Uruguay, Oribe, le ofrece el mando de la Marina de Guerra Oriental, que casi no existía. Brown, con el permiso del gobierno argentino, acepta el cargo de crear una Marina Oriental. Sin embargo, el ataque del almirante Leblanc, en apoyo del general Rivera contra el gobierno constituido legítimo de Oribe, provoca la caída de Oribe y la renuncia de Brown. Es decir, Brown estaba a punto de organizar toda la Marina de la Banda Oriental Federal con el permiso de Rosas, porque él era un funcionario del gobierno de Rosas, de bonaerense, y de toda la nación a la cual representaba Rosas, pero justo Rivera con los franceses destituyen a Oribe y esto queda en nada y obliga a Brown a renunciar a esto. Rivera, con el apoyo de Francia y emigrados argentinos, declara la guerra a la Confederación que apoyaba a Oribe para recuperar la presidencia. Rivera nombra jefe de la Marina a Juan Coe, antiguo subordinado de Brown. Claro, Brown no traicionó a la Confederación Argentina, pero sí su subordinado, John o Juan Coe, quien por cuarta vez es llamado para recrear una Marina de Guerra Argentina, tarea que asume a los 64 años. Brown, ¿no es cierto? Nuevamente se dedica entonces Brown con tesón a la tarea, vence a su antiguo subordinado Coe frente a Montevideo y Punta Indio, desarticula esa Marina Oriental que ya era nuevamente unitaria y afrancesada, que había formado Rivera, y bueno, Rivera se ve obligado a relevar a Coe del mando, ya que Brown pasaba a tener el dominio absoluto del Río de la Plata y por lo tanto comenzaba el sitio a Montevideo. Luego viene la vuelta obligada en el 45. Regresó a Buenos Aires cuando a Brown le roban toda la escuadra, pero sí asistió a la devolución de la flota. Tuvo un hijo que se llamaba Eduardo Brown, que combatió junto a su padre en la vuelta obligado, en Quebracho, Tonelero, Acevedo contra los anglo-franceses, 1845, 1846. Maciotra sigue diciendo que Rivera, con el auxilio francés, contrata a Garibaldi, ya que Coe había defeccionado, para formar otra división naval, ataca a los argentinos, llega a Corrientes, Martín García, se enfrenta a Brown con él, con Garibaldi, lo vence en el combate de Costa Brava, y Garibaldi desaparece al igual que el peligro sobre las poblaciones costeras. Recordemos Garibaldi, al que le han hecho el honor de tener un enorme monumento que ahora el gobierno de la ciudad está, como no podía ser de otra manera, no sé si sabía la producción, de paso lo comento, lo están arreglando, poniéndolo a nuevo, el monumento a Garibaldi, y encima se van a gloria este gobierno porteño de estar arreglando el monumento a Garibaldi, gran asesino de nuestras aguas, mercenario, asesino de hombres, de mujeres, de niños, permitiendo violaciones de sus tropas en toda la zona de Gualeguay, Gualeguaychú, Salto, etc. Bueno, la noticia de la victoria sobre Garibaldi llegó a Buenos Aires ante el júbilo de la gente. Cuando desembarcó finalmente en Buenos Aires, Brown, volviendo, lo recibió una multitud con festejos, a lo cual Brown mucho no era afecto, no le gustaba mucho la exposición pública. Pero bueno, el viejo Bruno, como le decían a Brown le decían el viejo Bruno, sobre todo Rosa le decía así, Rosa le decía el viejo Bruno.
Pero Rosa siempre respetó a Brown su personalidad de no estar muy expuesto con la gente, que no le gustaba mucho, su conducta, sus pensamientos. Ahora, más de uno se debe preguntar, ¿y qué pasó con Brown después de Caseros? Bueno, la vida de Brown y su familia sufrieron acciones ominosas, lo agredieron, lo atacaban verbalmente en periódicos, en diarios, que no condecían obviamente con la heroicidad patriótica que él tenía a lo largo de toda su vida, de décadas. Maciotra termina diciendo que luego de Caseros, este marino irlandés fue dado de baja, al igual que su hijo Eduardo, y tuvo una actitud muy digna. Yo la quisiera resaltar, si las palabras tuvieran un resaltador como cuando se resalta un texto, debía ser resaltada. El 20 de febrero de 1852, cuando entraba Urquiza con las tropas brasileñas haciendo flamear sus banderas por Buenos Aires en las calles porteñas, no concurrió al desfile y se quedó encerrado en su casa, Brown. Creo que es una de las mejores muestras de cómo dar espalda a una traición, y Brown lo hizo así, quedándose encerrado en su casa. Finalmente, después de muchos años, que fue prácticamente desterrado en vida allí en Buenos Aires, se le sacaron todo lo que él tenía. Esa injusticia fue reparada por el ministro de Guerra Manuel de Escalada, que finalmente reconoció los aportes enormes que hizo Brown a nuestra nación y lo repuso en la fila de Marina de Guerra. Bueno, por suerte con él, tarde, pero se pudo reparar en parte la injusticia. Nosotros decíamos que después de Caseros, muchos federales, por convencimiento o por instinto de supervivencia, ya sea física o patrimonial, negaron o se arrepintieron del rosismo al cual eran adictos. No el almirante Brown, que fue dado de baja junto a su hijo Eduardo y dio, como dijimos, la espalda al triunfo de Urquiza, como símbolo silencioso del desdén por la traición sufrida en nuestra patria y de la traición sufrida por Urquiza. Y pese a las falsas insinuaciones de los unitarios liberales ya, defendió con ardor su postura y nunca claudicó en su forma de ver, de cómo vio las cosas y cómo reaccionó ante las traiciones hechas a nuestra patria. Seguramente ese triste día de luto para la nación, que fue el 3 de febrero de 1852, nosotros dijimos que el almirante, sabiendo el desfile que había en la calle de Buenos Aires por los soldados imperiales, con todas sus banderas al viento, ya dijimos, todos los traidores marchando allí por el centro de la ciudad, y seguramente habrá dicho para sus adentros, habrá exclamado en señal de desprecio, habrá vuelto a exclamar como el 30 de julio de 1826 ante sus marinos, previo al enfrentamiento contra el brasileño invasor en las playas de Quilmes. Recordemos que los brasileños atacaron Quilmes, querían desembarcar allí en 1826, en plena guerra contra el imperio brasileño. Ahora vamos a hacer una breve pausa, a la cual nos invita TLB1, Toda la Verdad Primero, y volvemos en escasos minutos para seguir con esto del almirante Brown, tan querido por todos nosotros y tan escondidas sus proezas, muchas de ellas, y su patriotismo. Gracias y ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto acá luego de la breve pausa, siempre con nuestras tres banderas que no me canso de decir, la verdadera bandera argentina, azul y blanco, no la celeste y blanco que inventó Sarmiento por la década de 1860-1870, otro acto vil y traidor de Sarmiento, teniendo el deshonor de cambiar el color de nuestra bandera y lamentablemente hasta el día de hoy, la gente o no lo sabe, o lo sabe y no hace nada, o no puede hacer nada, porque seguimos en manos de los liberales unitarios o progresistas. El día que seamos una soberanía, un país soberano, veremos flamear, como siempre digo, de nuevo nuestra bandera argentina, nuestra bandera de la Confederación Argentina, y por supuesto, por encima de todas, que las une, que las cobija, la bandera del protector de los pueblos libres, la bandera artiguista. Bueno, estábamos charlando que en 1826, ante los brasileños que nos invadían en la costa de Quilmes, Brown dijo: es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Esta es una famosa frase que se ha conocido, pero yo no sé si se conoce el contexto en que fue dicha. ¿Me explico? Se comenta, sí, en una lucha Brown dijo es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Pero hay que aclarar que lo dijo frente a las tropas brasileñas en Quilmes, que nos invadían por primera vez. Bueno, después de una vida llena de batallas y luchas, como contra Brasil, contra los unitarios, junto a Hipólito Bouchard, otro eminente marino de origen francés, ya vamos a charlar un poco después sobre él, que defendió nuestra soberanía, fallece finalmente el almirante Brown el 3 de marzo de 1857 en su quinta de Barracas, nuestro héroe máximo naval de la República Argentina y defensor a todo trance de los ideales de la patria. Llevó el estandarte azul y blanco, al mismo corazón de las costas enemigas. Fue repetidas veces convocada por autoridades de turno en el gobierno para dirigir la incipiente Armada Nacional. Bueno, él murió muy poco después, en 1857, dijimos, Rosas cae en 1852. Prestó durante 4 décadas servicios, comprometió su patrimonio, llenó de gloria las batallas por la independencia argentina, contra el Imperio de Brasil, contra los anglo-franceses, conoció la gloria, la injusticia, pero finalmente el reconocimiento de todo su pueblo. Sabemos que el unitarismo decimonónico jacobino, representado por Pereda, simboliza el patente cuadro de miseria que anima a estos seres deformando, intentando sembrar dudas sobre la actitud de Brown cuando estaba en el sitio de Montevideo, diciendo que, ya repito, que alguien le dijo, que un testigo comentó, que parece ser que un testigo comentó que había otro testigo y así. Brown, tenemos que decir, y Bouchard en 1816, fíjense, bloquean el puerto de Callao,
ya muere en 1857, pero ya en 1816 bloquean el puerto de Callao, apresan buques españoles, se quedan con su contenido, esa carga, se apodera de los barcos de los españoles, llega a Monterrey, llega a Madagascar, a Filipinas, junto a Hipólito Bouchard. En Hawái, esto es importante, escuchen esto, era un reino independiente en ese entonces, no pertenecía a los Estados Unidos, y tuvo el reconocimiento de nuestra independencia por el rey de la isla. Fue el primer territorio en el mundo que reconoció la independencia de nuestra patria. En 1817, por medio de ese rey que se llamaba, voy a tratar de deletrearlo, Kamehameha, algo así, primero, ante el representante de las Provincias Unidas del Sur, que estaba Bouchard. Bouchard era, obviamente, obedecía órdenes de Brown. Entonces Bouchard y Brown tuvo el honor de hacer flamear la bandera argentina durante varios días en Monterrey. En Monterrey flameó la bandera argentina, en California por 3 días junto a Bouchard. ¿Cómo fue esto, dirán ustedes? ¿Cómo Brown y Bouchard hacen flamear durante varios días la bandera argentina en California? ¿Cómo puede ser? Y cuando Hipólito Bouchard hostigaban a los españoles, en principio en el Atlántico, luego por las costas occidentales de Sudamérica, después por Indonesia, Madagascar, Filipinas, el Pacífico, todo California, México, todo Centroamérica, llegó a la aldea de San Francisco, hoy Monterrey, en California, ahí juntamente otras poblaciones que había allí, y había pocos soldados españoles. Los combatió con sus 200 hombres en un combate de 2 días y durante 6 días, entre el 24 y 29 de noviembre de 1818, izó la bandera argentina allí. Entonces debemos saber, quienes nos escuchan, no sé si lo saben o no, sería interesante si hay docentes acá escuchando esto o que le hagan comentar, que por favor lo enseñen nuestra verdadera historia a sus alumnos, que durante 6 días, entre el 24 y el 29 de noviembre de 1818, flameó en California, Argentina, la bandera argentina en California, en los fuertes que había allá y en las poblaciones. Es decir, que California perteneció durante 6 días a las Provincias Unidas del Sur. Hago silencio. Ondeando bien alto nuestra bandera. Pero luego se fue de allí para seguir persiguiendo con sus buques a los españoles por los mares, descendiendo por toda América hasta llegar a Chile. Por eso, si alguno de ustedes se preguntan cómo puede ser que en Centroamérica la mayor parte de las banderas son azules y blancas, no celestes y blancas, azules y blancas, acá está, la verdadera, la de Belgrano. ¿Cómo puede ser que en Centroamérica la mayor parte de las banderas de dichos países son azules y blancas? Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Tenían y tuvieron la misma bandera que tenían las Provincias Unidas del Sur, la bandera azul y blanca, con pequeños cambios de escudos en el medio, o franjas horizontales o verticales, en honor a la independencia de nuestra patria. Es decir, todos los territorios de Centroamérica honraron, después de Hawái, que fue la primera, en 1816, honraron a lo largo de los años que anduvo por allí Brown y Bouchard, honraron la independencia argentina adoptando los colores originarios de nuestra bandera. Así que nosotros nos ponemos de pie ante estas banderas centroamericanas con toda la alegría y con toda la emoción, porque son el símbolo del reconocimiento, después de todos estos territorios, a la soberanía y a la independencia argentina que llevó allí en esa bandera Brown e Hipólito Bouchard, que ya lo veremos más adelante un poquito. Entonces sí, como dijimos, durante 6 días California perteneció a las Provincias Unidas del Sur, ondando nuestra bandera. Bueno, nada más por ahora. Respecto a Brown, creo que hemos dado un pantallazo bastante claro de su personalidad, su incorruptible
manera de pensar ante los sobornos de los unitarios y de los franceses frente a Montevideo, y su lucha inclaudicable por la soberanía de nuestra patria. Y cuando la soberanía de nuestra patria cayó el 3 de febrero de 1852 hasta ahora, año 2022 en que estamos hablando, no sé cuándo se pondrá al aire esto, por ahí en los primeros días del 2023, seguimos honrando a Brown con esa lucha, con esa pelea por la independencia y soberanía nuestra, y por sus actitudes de dar la espalda ante la traición de Urquiza, la traición de Garzón, no debemos olvidar de Garzón también, que traicionó los ideales de la Confederación, y ante el avance también de los brasileros, que él pudo combatir en 1826, pero que lamentablemente, y venció por supuesto, pero que lamentablemente luego de Caseros tuvo que sufrir el martirio de verlos desfilar por las calles de Buenos Aires. Él se encerró, le dio la espada, cerró las ventanas y la puerta de su casa y guardó un silencio que hablaba bastante, ¿no?, de lo que él pensaba. Bueno, creo que por ahora podemos decir que hemos terminado con Brown y con ustedes en esta nueva reunión que hemos tenido por Toda la Verdad Primero, al cual les invitamos a que vean esto y todos los anteriores reuniones que hemos tenido, amebas, con la forma íntima de ser de nuestros personajes, más allá de sus batallas. Acá hablamos de las personas, de su faz humana, de su faz consecuente con la soberanía de nuestro país. Así que les agradezco mucho y pueden enviarnos las cartas o las opiniones que deseen. Muchas gracias y hasta entonces.